Sí, sí. ¿Eh? Entonces la grabo y Ah, la se está comparto. grabando. Veo que dice que se está No, grabando. recién, es que recién ahora le Gracias. puse grabar y bueno, después la voy a subir. Sí, está bien. Ah, bueno. Bueno. Eh, bueno, listo. Sigo entonces. Entonces les decía, una primer distinción. Había algunos lenguajes que utilizaban todas las funcionalidades de la programación funcional, repitiendo un poco, pero de forma pura, fundamentalistas. ¿Vieron cuando uno dice una persona es principista, fundamentalista? Es que dice que hay que hacerlo de una determinada manera y así lo hacen siempre, siempre. Lenguajes de ese tipo. Pero también hay lenguajes que lo pueden hacer aplicando a algunos de los principios de la programación funcional y otros lo dejan un poco de lado cuando lo necesitan. ¿Por qué esto? Porque la programación funcional no, como les decía recién, no es un lenguaje, es un paradigma, es un estilo. Por ahí es más fácil estilo que paradigma. Paradigma es una palabra que a veces la tenemos porque cuando nosotros, no sé si ya tuvieron programación orientada a objetos, y les dicen a ustedes, bueno, la programación orientada a objetos es un paradigma. Y lo implementan un montón de lenguajes. Ustedes tienen C, C++, C Sharp, Python, Java, JavaScript, PHP. Un montón de lenguajes implementan la programación orientada a objetos. Bueno, con la programación funcional pasa algo parecido. La programación funcional es un estilo de programación, una manera de programar, una manera de tratar de utilizar la herramienta que tenemos nosotros, la computadora, para que a partir de los programas pueda resolver algunos problemas, pero lo resuelve de una determinada manera. Esa es la idea de la programación funcional. Ahora bien, ¿cuál es ese estilo? Bueno, y como el nombre lo dice, basa todo en la declaración de funciones. Y las funciones tomadas con algunas características, no de cualquier manera. No de cualquier manera. Entonces, la programación funcional podemos ver nosotros que tienen ciertos principios. Y acá vamos a mezclar un poco lo que vimos, lo que vieron los que vieron los videos, con la programación directamente ejecutándola en Racket. Uno de los principios, la inmutabilidad. ¿Qué significa que los datos en la programación funcional sean inmutables? La idea de la inmutabilidad es no cambia. Mutar es cambiar. Entonces, inmutabilidad es no cambiar. No cambiar. Entonces, la idea es las variables, los valores que toman las variables son valores permanentes dentro del desarrollo del programa. ¿Mm? Fíjense que eso es algo característico de la programación funcional. ¿Y por qué esto? Podrían preguntarme ustedes tranquilamente. Jorge, ¿por qué yo no puedo cambiar el valor de una variable? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo defino un objeto dentro de mi programa que representa a las personas, yo no podría ponerle un valor que fuera edad, por ejemplo. Y claro, ese objeto al año siguiente, cuando yo lo esté usando, la propiedad edad va a tener que cambiar porque es un año más viejo, esa es la persona que yo tome. O al otro año, otra vez lo va a tener que cambiar. O sea que el cambio en el desarrollo de los programas es algo usual, ocurre, porque el mundo es cambiante. Entonces, ¿cómo no voy a poder cambiar variables? Bueno, lo que pasa es que la mutación de estados, es decir, el cambio de valores en el desarrollo de los programas, es fuente de muchos errores, es fuente de muchos conflictos. Miren, ayer estuvimos estoy en una clase, porque acá ayudo también en una clase de una materia que se llama Programación Ambiente Web. Una materia que ustedes van a tener que hacer, Dios mediante, el año que viene. Está en el séptimo cuatrimestre de la carrera. Y en Programación Ambiente Web
uno de los alumnos planteaba un problema. Estaban desarrollando un sitio web de venta de comida rápida y tenía que presentar o que mostrar cómo habían desarrollado la reserva de mesas en el local, ¿no? Y claro, y él planteaba un problema, dice, no, lo que pasa es que yo cuando borro el XML o el JSON, eran unos archivos que tenía que, donde tengo definidas las mesas que están reservadas y las que no están reservadas, si yo borro algunas no se me refleja en la vista después, cuando debería reflejarse porque yo estoy justamente recuperando desde ahí la vista. Bueno, ¿cuál era el problema que tenía después cuando empezamos a analizarlo? El problema que tenía era que él guardaba todo en un array que él no lo había reiniciado al momento de recuperarlo y entonces le conservaba los valores antiguos, no le estaba conservando los nuevos que tenía. Es decir, los datos alterados en un programa, cuando se alteran, tienen errores, o sea, o traen errores. Traen errores. Fíjense, para mostrarles lo que les mostré en el video, pero en estos dos códigos ustedes tienen presentado algunas variables. En este caso, en el programa de Python tienen las variables S y N que van tomando valores y que, fíjense ustedes, que van modificando el valor adentro del cuerpo de la función. Una función suma. Lo que hace esta función es sumar todos los valores desde n hasta 0. Ir sumando todos los n, los naturales, desde n hasta 0. Sumar, sumar. Y van modificando el valor de s y n. Bueno, esto no es funcional, el código de Python. Sin embargo, fíjense, el código de Racket, a ver, alguien que me diga qué funcionalidad nos estamos recurriendo nosotros para poder resolver el problema aquí, sin utilizar iteración. ¿Qué es lo que estamos usando en esta? Recursión, bien, Juan. Bien, porque fíjense que estamos llamando a la función suma, que la estoy definiendo arriba, la estoy definiendo en el cuerpo de la función. Bueno, aquí en este caso no se están nombrando o reevaluando las variables. Fíjense, vamos a una cosita que quiero mostrarles en el programa. Acá. Vamos a... Bueno, no vamos a... Vamos a ver, no, vamos a abrir un archivo nuevo. Vamos a abrir un archivo nuevo. ¿Se ve? ¿Se ve bien? ¿O prefieren que esté en blanco, en claro? Yo lo tengo en negro porque me gusta más el trabajar así en negro, pero si ustedes ven mejor con otra resolución de colores, lo definimos de otra manera. No hay problema. Díganme. Bueno, ya saben todos que para poder trabajar, si estamos trabajando con este lenguaje, con Racket lo tengo que poner, o sea, esto lo tengo que seleccionar acá abajo, donde ustedes ven, yo tengo que seleccionar cuál es el lenguaje con el que voy a trabajar, porque puedo seleccionar que tiene mayor funcionalidades. Porque ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que el lenguaje Racket tiene mayor cantidad de funciones disponibles. Podés utilizar otras cosas. Bueno, pero vamos por parte. Vamos a escribir un programita muy sencillo. Muy sencillo. Fíjense, si yo defino... Perdón. Si yo defino un programa cuadrado,
de un número n, ustedes saben que el cuadrado es la multiplicación de n por n. ¿Ya se habituaron a esta notación prefija de Racket? Racket, Schem, que es de donde viene el racket, utiliza notación prefija, es decir, que el operador está al principio de la, de la operación y los operandos están después. Esperen que tengo que guardarlo con un nombre. Clase, hoy es 10. 0510. Bien. Bueno. Yo esta funcioncita la puedo usar, es muy sencillo lo que dice, nada raro, y lo que me va a devolver es el cuadrado de un número. Fíjense, voy a escribir otra función, cualquiera, por definir la función factorial, así la tienen también. Esta función factorial se usa mucho y lo que hace es, si el n es igual a 0, entonces la función va a devolver 1, y si no, va a llamar recursivamente. Ya después, si tenemos tiempo, vamos a hablar de las funciones recursivas. Lo que hace es multiplicar el n por el factorial de n menos 1. A ver si lo llegamos a ver esto, si se entiende lo que les propongo. Esta es la función, una definición de la función factorial. Es decir, si el n es igual a 0, la función factorial te va a devolver 1. Y si no es igual a 0, lo que yo voy a tener que hacer es multiplicar el n por el factorial del n menos 1. Es la definición de factorial. Es la definición de factorial. Tal es así que si yo esto lo corro y digo, qué sé yo, el factorial de 6 me da 720, porque 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1, bueno, es igual a 720. Hasta ahí estamos, ¿me van siguiendo? No hice nada extraño. Definí dos funciones. Estábamos hablando de inmutabilidad. Bueno, fíjense, voy a definir un número. Una variable número. Fíjense que tiene el valor 3. Num, quise escribir num. Ahí. Que tiene el valor 3. Ahora, num vale 3. Esa es una variable, una declaración de variable. Fíjense la diferencia. Cuando yo estoy definiendo una función, abro un paréntesis y escribo el encabezado, la interfaz de la función, para después desarrollarla. Cuando defino una variable no escribo paréntesis. Directamente escribo el nombre de la variable y el número. En Racket se usa así. Se usa así. Guardamos acá, corremos esto. Si yo ahora digo, a ver, decime qué hay en num, y me dice un 3. No, nada raro. Bueno, voy a escribir algo que para los raquetianos fanáticos va a ser una herejía. ¿Qué voy a escribir? Voy a escribir una función que cambie el n, el número ese. Le voy a llamar cambiar. Y lo que va a hacer esta función es cambiar la variable num. Fíjense qué es lo que... O sea, ¿qué es lo que le estoy diciendo que haga esta función? Es que tome a la variable num y le ponga el valor que yo le estoy dando. De tal manera de que corremos esto
Fíjense, si yo ahora ejecuto num, vale 3. Si yo llamo a cambiar, qué sé yo, por 8 y llamo a num, ahora vale 8. Herejía. Lo que estamos haciendo acá es forzando la programación funcional. ¿Eh? Recuerden que la programación funcional, una de sus propiedades o de sus principios es la inmutabilidad. La inmutabilidad. Pero Racket permite hacer esto. Racket permite. Por eso Racket, o sea, la inmutabilidad nosotros la tenemos que saber usar, porque si no, no vamos a aprovechar los beneficios que nos otorga la programación funcional. Bueno, fíjense, voy a hacer, para completar, voy a hacer ahora una función, una pavada de función, pero voy a hacer una función suma que me sume a n, le sume a n lo que tiene num, perdón, num. A ver, si yo hago ahora suma, qué sé yo, 4, me devuelve 7. ¿Por qué? Porque en el entorno la variable num vale 3. Recuerden que yo grabé y volví a correr. Por eso vale 3, no vale 8 como le habíamos puesto hoy, porque ya era otro entorno. Pero si yo modifico el valor de la variable num y le pongo con la función cambiar, le pongo otro valor, por ejemplo 5, y ahora corro la función suma con 4 de vuelta, fíjense que ahora me devuelve 9. Bueno, esto son los problemas que denuncia la programación funcional. Y por eso yo lo quería mostrar acá. Bueno, recuerden un poco todo esto que yo estuve usando acá en el archivo de definiciones. Primero, cómo definí funciones. Aquí, perdón, cuadrado, factorial, cambiar, suma, son todas funciones. Son todas funciones. ¿Cómo definí una variable? Recuerden eso. ¿Cómo cambié, cómo utilicé una función que cambia el valor de la variable? ¿Qué le ven de particular al nombre de la función esta que yo utilicé? ¿Qué le ven de particular? Tiene algo distinto, que no tienen ni las que yo definí ni cualquiera de las que tomen seguramente de Racket. Tiene algo distinto. ¿Qué es lo que tiene distinto? El nombre de esa función. La función set estoy hablando, ¿eh? ¿Qué es lo que tiene distinto? El signo de admiración. ¿Saben por qué se pone eso? Porque Racket permite hacer estas cosas impuras, pero lo sabe. Lo sabe. Y entonces, ¿qué es lo que te dice? Para alertarte, te está diciendo, ojo, mirá que lo que vas a hacer es algo que no se recomienda en la programación funcional. Entonces, cuando ustedes vean una función primitiva de Racket que tenga el signo de admiración, lo que te está avisando es eso. Ojo, presta atención a lo que vas a hacer. O sea, usalo, pero usalo bajo tu responsabilidad. Esa es la idea. Usalo bajo tu responsabilidad. Bueno, entonces, Sí, perdón, Jorge, ahí están haciendo una pregunta a Martín sí, eh, ¿qué dice? ¿Qué sobre el pregunta? concepto de cambiar el valor de una variable. En teoría no se debería hacer, pero el lenguaje te deja. ¿Qué pasa cuando tenés una variable de edad? ¿Cuál sería lo correcto en algo así? Mirá, normalmente lo que se sugiere, a ver, correcto o no correcto depende del programa, de lo que vos estés desarrollando en ese momento. Eh, Uno tiene que saber manejar alguna. Ahora después hacemos un jueguito, no quiero perder el tiempo, pero después les muestro un jueguito también que yo lo he desarrollado usando este set que cambia el valor de la variable.
¿Correcto o no correcto? No sé, porque depende mucho de lo que vos estés desarrollando en ese momento. Lo que sí, en funcional también hay ciertos patrones que dicen, cuando tenés este determinado inconveniente, ¿cómo lo podés resolver? Y normalmente en Racket, para no cambiar valor de la variable, lo que se hace es crear variable nueva. Normalmente lo que se hace es eso. Es decir, si vos tenés un objeto, persona, Jorge, que tiene 65 años, mi edad. Jorge, que tiene 65 y el año que viene, si sigo vivo, voy a tener 66. Entonces, en ese momento, lo que hacen es, si estoy en un programa, destruyen ese objeto y crean un objeto nuevo con el valor con la propiedad 66. ¿Se entiende? Esa es la manera como normalmente resuelven las situaciones de inmutabilidad los racketianos, los funcionales. Los funcionales. Cuando se trata de mantenerse, por ejemplo, hay un programa, un lenguaje de programación funcional puro, es Haskell. Haskell se maneja con constantes, es decir, no permite utilizar o cambiar el valor de las variables. Y entonces, qué es lo que hacemos? Y bueno, se crean variables, o sea, si tenés una variable num que vale 5, lo que se hace es destruir esa variable y crear otra que tenga el valor de 6, 7, 8 o 10, el que vos necesites. ¿Mm? Uno así a simple vista lo ve bastante engorroso y hasta uno está usando recursos medio innecesariamente, parecería. El tema es, ¿por qué lo plantean esto? Porque el cambio de variables genera en la programación, o el cambio de estado le llaman ellos, el cambio de estado genera en la programación problemas serios muchas veces. Y entonces, para minimizar esos problemas, dicen, las variables tienen que ser inmutables. ¿Mm? Fíjense, con esto va unido también la declaración de que las funciones deben ser puras, otro concepto de la programación funcional. Inmutabilidad, uno. Funciones puras. ¿Qué quiere decir una función pura? Una función pura es una función que no cambia el estado de las variables, por lo tanto, esta función cambiar que yo definí acá es una función impura, porque lo que está haciendo es cambiar el valor de la variable num. ¿Mm? Entonces, las funciones puras no cambian el valor de las variables, no usan variables globales. Es decir, en este caso, fíjense que la función cambiar está tomando una variable num que yo tengo definida afuera de la función. ¿Eh? La variable, las funciones puras no usan variables externas. Es decir, todo lo que usan lo reciben como parámetro en su definición. Las funciones puras. Por ejemplo, en la función cuadrado, esta es una función pura. ¿Por qué? Porque no cambia el valor de las variables, porque el parámetro, la variable con la que trabaja, el argumento con el que trabaja, se lo pasamos directamente en la definición de la función. Y las funciones puras tienen una característica, son muy fáciles de evaluar. Una función pura siempre te devuelve el mismo valor ante la misma entrada. A la función cuadrado, si yo le entrego, qué sé yo, le pongo un 7, siempre me va a devolver el mismo valor como respuesta. Si yo le pongo un 8, me va a devolver siempre el mismo valor. Siempre. No hay, la función pura no devuelve el mismo, no cambia con el tiempo el valor que me puede dar. Por ejemplo, una función que no es pura es la función now. La función no sé si Racket la tiene. A ver. Espere. Probemos. Eh, now. Wow. No, a ver acá, directamente.
probamos acá a ver si... No creo que esto funcione, pero bueno, por las dudas. No, no está definido. A ver, date. Tampoco. Bueno, habría que ver cuál es la... Hay una función time que está definida, pero seguramente necesita algún valor, porque yo después la uso, es otra cosa, otra manera como la tengo que usar. Bueno, no importa. Lo que quiero decirle, en los lenguajes ustedes habrán visto estas funciones que son temporales, el time, date, now. En PHP, por ejemplo, now te devuelve el día en el que vos estás. Pero la función now devuelve hoy 10 de mayo y si vos la ejecutás mañana te va a devolver 11 de mayo, obvio. Eso es lo que tiene que hacer. Bueno, por lo tanto la función now no es una función pura. No es una función pura. La función pura es aquella que ustedes ya está como autodefinida. Cuando vos mirás el desarrollo de la función, vos ves lo que tiene y fíjense, yo podría tomar la función, esa función, en donde la tengo utilizada, sacarla y poner ahí un valor y el programa no se altera. Y el programa no se altera. Por ejemplo, si yo, imaginen que si yo ahora defino, vamos a utilizar esto acá, una función que se llama define, pero ¿por qué me hace esto? Ah, me hace esto porque no sé por qué escribí acá. Bueno, no importa, lo voy a escribir ahí, no sé. Vamos a llamarle cuadrado factorial. Y ¿qué? A ver si puedo. Acá estoy. Ahora sí. Vamos. Bueno, se me va para arriba. No sé por qué estoy haciendo. A ver. Ahí está. Cuadrado factorial. La función cuadrado factorial, acá me está faltando un paréntesis, lo voy a poner antes de que me olvide. La función de cuadrado factorial, ¿qué es lo que hace? Lo que va a hacer es el cuadrado de un factorial. Entonces, vamos a usar las funciones de arriba. ¿Mm? ¿Se entiende la idea? ¿Qué es lo que hace? Es sencillo. Va a tomar el factorial de n, va a ser el factorial del n que yo ingrese, y a ese lo va a elevar al cuadrado. Si yo la ejecuto esta función y le digo, entonces, factorial, qué sé yo, vamos a poner de 5. Y me devuelve 14.400, porque 5, el factorial de 5 es 5 por 420, por 360, por 220, y 120 al cuadrado es 14.400. Esto que está aquí, que yo hice, quizás ustedes si han tenido, si han usado Linux, sobre todo Linux o un entorno Unix, se acuerdan de lo que en la consola o en el terminal de Linux se llamaba tubería. ¿Recuerdan lo que era una tubería? Donde ustedes con un pipe, con una barra, iban separando las distintas cosas que... o sea, lo que va haciendo va haciendo las funciones, va trabajando con las funciones desde derecha a izquierda. Desde derecha a izquierda. Primero ejecuta factorial y el resultado de factorial lo recibe cuadrado y ejecuta cuadrado. Ojo, ¿cuál es la particularidad que tiene que tener esta definición de funciones así donde vos estás
eh, lo que estás haciendo es eh, encadenando funciones. La salida de una función tiene que ser la entrada de la otra. Es decir, que si una función espera dos argumentos, vos no le podés pasar uno, porque si no va a patear. Entonces, en eso sí tienen que tener cuidado. Pero las funciones puras, yo les dije recién que cuadrado era una función pura. Bueno, la tendríamos que haber usado al revés para que yo les pudiera explicar. Pero bueno, no importa, lo hacemos acá para no andar, si no tengo que hacer, a ver, define factorial. Hago otra, factorial cuadrado, al revés. Factorial cuadrado de n. Y lo que hace entonces es el factorial, lo puse con mayúscula, el factorial del cuadrado de n. Bueno, tal es así que ahora, bueno, lo guardo, lo ejecuto, y si ejecuto eso, factorial cuadrado de 3, me da 362.880. No lo voy a probar, pero se supone que si lo que hizo primero es el cuadrado de n, es decir, hizo 3 a la 3, 3 al cuadrado, perdón, 3 por 3, 9, y el factorial de 9 se supone que es esto. A ver, yo les decía recién, una función pura es una función, en la literatura funcional van a encontrar las palabras transparencia referencial. ¿Qué significa? Que nosotros que está muy mezclado con la de función pura. Yo puedo tomar una función, por ejemplo esta, que está aquí, cuadrado, sacarla y poner ahí el valor que quiero evaluar. Y va a funcionar también. Y va a funcionar también. Fíjense, si yo en lugar quiero evaluar el factorial de 3 y en lugar de poner acá cuadrado, escribo 3 a la 3, 9, la función factorial cuadrado me va a devolver el mismo resultado que hoy tenía. Y, perdón, ya lo estoy haciendo, aplicando acá. Bueno, lo que les quiero decir es otra cosa. Es, si yo aplico justamente el factorial, bueno, el factorial de 9, yo tendría que hacer el factorial de 9 acá. El resultado va a ser el mismo. Es decir, ¿qué quiero decirles con esto? Lo que les estoy diciendo es que las funciones puras son muy fáciles de testear, de mantener, de evaluar, porque yo las puedo tomar y analizarlas solitas. Estas son funciones muy sencillas, muy simples. Fíjense que ellos no tienen ninguna complicación la función. Lo tomo estas funciones para que ustedes vean hacia dónde voy. Pero en general, si vos tenés una función más compleja, pero que sea pura, primero la vas a entender muy claramente qué es lo que hace. Y vas a saber que si yo repito las entradas, los argumentos que le doy a la función, siempre la función me va a devolver lo mismo. Primera cosa. Segunda cosa es que voy a poder tomar esa función, extraerla y analizarla solita, escapada de todo un sistema, de un software que yo estoy desarrollando. Entonces, es muy fácil el mantenimiento en programación funcional, con un estilo funcional. Ahora bien, sigamos avanzando un poquitito más. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la programación funcional soluciona todos los problemas? Y no, obviamente que no. Ni tampoco nosotros, porque yo les estoy mostrando aquí. Fíjense, en el video les presenté que los programas se dividían entre lenguajes de programación, digo, se dividían entre lenguajes puros y lenguajes impuros. Los lenguajes puros, funcionales,
Son aquellos que admiten solamente técnicas funcionales, estilo funcional. No te podés escapar, no podés salir. Racket, entonces, no, Racket, si bien desciende de los lenguajes históricos funcionales, porque desciende de Lisp y de Shem, y Lisp fue de los primeros, o sea, porque a ver, históricamente esto surge tomando un lenguaje que habían hecho dos matemáticos para poder investigar en matemáticas las características de las funciones, que se llamaba cálculo lambda. Entonces, para eso inventaron el cálculo lambda. Bueno, Lisp se apoya en eso para desarrollar a Lisp, los desarrolladores de Lisp. Se apoyaron en eso, en el cálculo lambda. Y Schem y Racket van descendiendo de eso, pero con ciertas licencias. Racket se tomó ciertas licencias. Haskell no, entonces les decía, por otro lado. Pero también hay programas que son mucho más difundidos, porque si ustedes miran, a ver, el uso que tiene en la comunidad de desarrolladores, el uso que tiene Racket, ustedes se van a dar cuenta que no es muy utilizado. Miren, yo tenía aquí una página abierta. Esta es la página de TIOBE. TIOBE es una institución que se ocupa de mostrar, bueno, que presenta todos los meses cuál es el ranking de lenguajes de programación utilizados en el mundo del desarrollo informático. Esta es la página de mayo, de ahora, mayo de 2024. Fíjense que el lenguaje más utilizado es Python. Ustedes no van a encontrar un lenguaje funcional en los primeros puestos de esta lista. Por ahí se llevan alguna sorpresa. De hecho, fíjense, en este mes de mayo, una de las cosas que están explicando acá en esta introducción que está en inglés, pues ¿Por, si quieren ¿por entren qué a Tiobe. Fortran? ¿Por qué? ¿Por qué Fortran? Porque Fortran, fíjate que está en el puesto 10, creo. Entró al top 10, sí. Está en el puesto 10. Y vos decís, Fortran, en el puesto 10. Bueno, COBOL no está tan lejos tampoco, ¿eh? Fíjate que lo había mirado, mirá, en el puesto 20 está COBOL. No, no está tan lejos. Sin embargo, bueno, los primeros lugares, como era de suponer, Python. Fíjense, JavaScript tiene el 3% de uso. No es no es que la comunidad de desarrolladores, todos usan JavaScript, todos usan... No, no, no. Python tiene el 16% y en eso puntea. Después, obviamente, están los C. Pero, ¿y los funcionales? Y acá, bueno, acá ven Rust. Rust es un lenguaje impuro que admite programación funcional. Bueno, de hecho, acá admitir, si vamos a admitir, Python también admite programación funcional, JavaScript admite programación funcional. Y bueno, si seguimos, fíjense que recién aparece Haskell acá en el puesto 28, Lisp en el puesto... ¿Dónde estaba? Estaba por acá Lisp, lo había visto hoy. Ahí está. En el puesto 38. No van a encontrar un lenguaje de programación funcional puro en los primeros puestos de utilización. No, no es eso. Normalmente estos lenguajes se han utilizado mucho, ya les digo, en comunidades de investigación, matemáticos, que los usan porque son muy limpitos para poder, y les facilitan mucho la vida. Piensen en esto, chicos. Yo acá levanté el entorno, escribí una función y enseguida la ejecuté y la puse aquí. Y la miré acá. No llamé a ninguna función print, no definí el tipo de ninguna variable, la salida de ninguna función, la entrada de ninguna función que tenía que ser de algún tipo. No hice nada de todo eso. Sin embargo, Racket me devolvió lo que yo quería. Es muy limpito para poder trabajar
rápidamente como el lenguaje matemático. Por ahí los matemáticos, los que les gusta la matemática, van a ver cosas parecidas aquí. ¿Por qué entre las cosas que, bueno, entre los ejercicios del TP, el que marcó, por ejemplo, Emanuel era el que lo había marcado, el ejercicio del TP que había marcado Emanuel, que era el de yo lo tengo aquí, creo, a ver, acá, era el 12. Eh, ¿Por qué? Porque esto es una función matemática. Esto es una función matemática. Directamente, para poder resolver esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y transcribir esto directamente al lenguaje racketiano. Pero no mucho más, ¿eh? No se piensen que es mucho más lo que tienen que hacer. ¿Eh? Ahora después la vemos. Tranqui, Emanuel, que ahora lo hacemos. Ahora lo hacemos. ¿Qué es lo que quiero decirles? El lenguaje Racket, si bien es un lenguaje multipropósito que permite utilizarlo para distintas cosas, tiene también una interfaz visual, o sea, pueden definir gráficos en él. Nosotros no lo vamos a pedir todo eso, pero se puede hacer eso. Tiene muchas funciones. Si van a la documentación de Racket, ustedes van a encontrar un montón de funciones predefinidas, que ya las tienen ahí para poder trabajar con ellas. Lo que tenemos que entender es que nosotros lo estamos planteando dentro de un estilo de programación, que es el estilo funcional. A ver, transparencia referencial, entonces, algo les dije recién, funciones puras, también le decía, a ver, la función es pura, entonces decía, solo depende de los parámetros de entrada, lo que yo les dije recién, no utiliza estados externos, no inflige cambios más allá de su ámbito, es decir, el ámbito de la función es el desarrollo de la función, no cambia nada de afuera. Fíjense que una función pura no podría trabajar con una base de datos, cambiando valores de una base de datos. Entonces ustedes me dirán, pero Jorge, si no puedo hacer eso, de poco me sirve la programación funcional. Bueno, se hace de otra manera. Se hace de otra manera o se hace sabiendo qué es lo que estoy haciendo. Y hasta dónde llego. Y hasta bajo mi responsabilidad. Bajo mi responsabilidad. Fíjense, todas estas cosas que nosotros habíamos puesto ahí. No se puede cambiar el valor de una variable. Mostrar datos por pantalla, lanzar excepciones, procesar datos de entrada del usuario, consultar el DOM del HTML. El DOM es el documento que se va a visualizar cuando se recibe una página web. A ver si hay algo más de... Bueno, entonces nos pasaría esto, pero si renunciamos entonces a trabajar con funciones impuras, entonces muy poco vamos a poder hacer con nuestros programas. Por eso lo que nosotros proponemos y lo que decimos es que nosotros podemos usar un lenguaje funcional o un estilo funcional, mejor dicho, dentro de otros estilos, programación orientada a objetos, programación procedimental, pero con estilos funcionales. Y entonces hacer una mezcla de estilos, tomando lo mejor de un mundo y lo mejor de otro mundo. ¿Mm? Esa es la idea que por ahí pueden ustedes tomar. Fíjense, otra particularidad del estilo funcional. Si las funciones, dice, son ciudadanos de primera clase. ¿Qué significa que sean ciudadanos de primera clase? Que la podemos pasar como parámetros de función y devolverlo desde funciones. Fíjense, JavaScript era uno de los lenguajes que más utilización tenía, según el ranking ese que vimos recién. JavaScript incorporó todo esto en una de sus últimas definiciones del lenguaje. Incorporó funciones como ciudadano de primera clase. Entonces, uno puede pasar dentro de una función y devolver de una función
una función. A ver si me explico con un ejemplo y lo podemos ir viendo mejor. Yo lo tenía por acá, eso. Me interesa verlo. Esperen que les digo lo que estaba buscando. Eh, Creo que estábamos aquí, a ver aquí. Bueno, acá, por ejemplo. Fíjense, voy a definir una función saludo. ¿Eh? ¿Qué es lo que va a hacer? Otras funciones sonsa que se me ocurrieron que no se me ocurrió otra cosa. Pero bueno, es suficiente como para que ustedes entiendan a ver hasta dónde les quiero decir. Bueno, la función saludo recibe dos parámetros. Un S, que va a ser el saludo, y un N, que va a ser el nombre de a quién saludás. ¿Eh? Y voy a usar una función primitiva del lenguaje que se llama string append. Si utilizan Visual Studio, yo no lo quise abrir acá porque por ahí a veces tira errores, entonces digo, bueno, les voy a complicar la vida. Pero el entorno de Racket es usable totalmente y más lo que usamos nosotros es suficiente. Pero si utilizan Visual Studio con la extensión esta que Pablo propuso en uno de sus videos, creo que es Magic Racket, ustedes van a poder hacer autocompletado de todas estas funciones primitivas. Entonces es mucho más rápido. Yo poner ST y ya te empieza a aparecer y seleccionás. Ahí no tenés que escribir tanto. Ustedes se dan cuenta que una de las cosas más feas que tiene este racket es la cantidad de paréntesis, porque se te va multiplicando. Pero si vos, cuando pones un paréntesis de apertura, se te pone también el de cierre, bueno, vamos economizando un poco de esfuerzo. Bueno, ¿qué hace la función string racket? Te une los de string append, te une los string que vos les pasás y te los devuelve en una sola, en un solo string. Por ejemplo, aquí, si yo utilizo entonces esa función saludo y le digo, por ejemplo, hola, como saludo, y Jorge, vamos a ponerle Efraín, así no me saludo yo mismo. Y me devuelve hola Efraín. Es muy sonsa la aplicación. Pero ¿qué quiero mostrarles ahora con esto? Fíjense, voy a tomar esta función saludo y voy a definir otras funciones adentro. Por ejemplo, voy a definir una función saludo en español. Saludo es que lo que va a hacer, y ahora yo les voy a explicar esto. Acá. A ver si se entiende lo que hice. A ver si se entiende lo que hice. Fíjense, lo que yo estoy haciendo aquí es definiendo una función saludo. Normalmente en la función saludo, yo acá lo que tengo que poner es el argumento de lo que voy a utilizar en la función saludo. La función saludo espera, la que yo definí acá arriba, espera dos argumentos. Sin embargo, yo acá voy a cargarle un argumento a la función, que va a ser el hola, y voy a devolver una función a saludo esp.
que va a estar esperando un argumento. ¿Eh? A ver, por ahí si la pongo, si la ejecuto, ustedes van a entender qué es lo que quiero hacer con ella. ¿Eh? Esto en programación funcional, JavaScript, Python, utilizando la programación funcional se puede hacer. ¿Eh? Todo esto se puede hacer. Saludo ESP era. Y en saludo ESP recibe un argumento y me tira error. A ver qué es lo que hice mal. Curry saludo Con no, mayúscula dice me acá. está tirando error. Juan dice, la S, la, la S A ver qué. o la E. La E con mayúscula. Esta S mayúscula, pero a ver, cuando un error acá, saludo es Curry, porque me lo está marcando. Me está tirando error acá en el curry. Eh, define, saludo es. Raro, qué raro, porque esto funcionaba todo. Lo estuve probando para no tener errores, estos errores acá, así lo podíamos ver juntos. A ver, lo que yo estoy intentando, vamos por parte. Vamos a analizarlo. Esto es para analizarlo. Lo que yo estoy intentando es ejecutar la función curry. La función curry lo que hace es particionar la función saludo, de tal manera que pueda recibir una función, pueda devolver la función saludo con un solo parámetro. A ver, fíjense, si yo esto, espere que lo comento esto para que no me tire error, y pruebo otra cosa. Pruebo otra cosa. El punto y coma, recuerden, el punto y coma sirve para comentar. El punto y coma sirve para comentar. A ver, si yo hago curry de la función saludo y lo devuelvo con esto de los dobles paréntesis acá, no sé si lo que me está tirando errores, y la devuelvo con hola, a ver, procedimiento curriado. Está bien. Ahora, yo a esto le quiero definir otro, que es el define, el nombre es saludo es. Pero eso tiene que estar entre paréntesis, porque si no, no me va a funcionar. Esto tiene que estar entre paréntesis. Control Z. ¿Qué dice? Esto tiene que estar entre paréntesis. Y ahí lo escribí igual. Me tiran problemas, che. Me dice saludo es. Porque fíjense, ¿qué es lo que probé yo acá cuando les probé con el curry? Con el curry lo que hacía es devolverme un procedimiento cuando yo les mostré acá esto. ¿Eh? El curry lo que hacía era devolverme un procedimiento, lo vimos acá, con la función saludo, con esta, con hola. Si yo acá ahora le escribo esto, perdón, como
Fíjense lo que hice. La función saludo que yo tenía definida aquí, era una función de dos parámetros. ¿Mm? Yo no puedo llamar a saludo con un solo parámetro, porque me tira error. ¿Mm? Si yo pongo saludo y solamente le pongo hola, esto me tira error, porque saludo necesita dos argumentos, dos parámetros. Entonces, lo que hice con el curry es poder particionar la función. Poder particionar la función. ¿Por qué? Porque me permite a mí llamar a las funciones con un parámetro a la vez. ¿Eh? Eso es mucho más sencillo para trabajar, para los compiladores, para el testeo, para el mantenimiento. Entonces, cuando yo curreo una función, lo que estoy haciendo es poder particionarla. Y fíjense que yo acá la llamé con una sola vez, pero después le puse el otro argumento. O sea, este primer llamado a curry, a curry saludo, lo que me devolvió es un procedimiento. Un procedimiento que después yo le puse otro argumento y me devolvió Jorge. Por eso yo lo que quise hacer aquí, que no sé por qué no me funciona, lo que quise hacer aquí era definir, a ver, sin el paréntesis ahí, saludo ESP. A ver si esto funciona. No, no. Pero no sé por qué no. No sé honestamente por qué no. Porque acá tendría esto que funcionar. ¿No te falta un paréntesis? Acá me está Saludo. faltando paréntesis. Acá sí. Porque yo cierro acá. Hay 1, 2, 3 abierto y 1, 2, 3 cerrado. Pero si yo corro esto y llamo con saludo ESP. Lástima que no lo puedo. Jorge. Ah, ahí está. Estaba el paréntesis mal. Fíjense. Bueno, borremos esto. Fíjense lo que hice. Yo había definido una función saludo acá. Una función saludo que recibía dos argumentos. Bueno, ¿qué es lo que hice? Definí otra función. Ahora saludo ESP, que recibe un argumento. Pero internamente le estoy pasando una función saludo con un argumento y que devuelve, la función saludo ocurrida acá, está devolviendo, a ver si llegan a ver esto, está devolviendo una función. ¿Mm? Por eso yo se la puedo asignar a saludo ESP. Le estoy asignando a saludo ESP una función que es la que me devuelve esta función curriada. Y la función saludo es que espera un argumento, que es el nombre, para poder saludar. Fíjense, qué sé yo con esto podría armar cosas de este tipo. A ver si les parece. Miren, podría armar cosas de este tipo. Por ejemplo, un saludo en inglés y que diga hello acá. O, por ejemplo, podría armar un saludo en francés y que acá diga, qué sé yo, bonjour. Fíjense, y entonces yo le digo saludo bueno, Eliana, y me devuelve, y me va devolviendo usando siempre la función saludo que yo definí. O saludo para Emanuel
y me está devolviendo esa función que yo definí. A ver, lo que internamente yo estuve haciendo es pasándole una función o sea, definiendo una función que recibe una función entre sus argumentos. Porque el argumento de la función saludo-esp es una función, la función saludo, con un argumento. ¿Lo llegan a ver? Esto que quiero mostrarles. Esta es característica de las funciones como ciudadanos de primera clase. Cuando hablamos de funciones como ciudadanos de primera clase, esto que nosotros le poníamos acá, entonces, son funciones que pueden recibir funciones y que devuelven funciones como salida. Y esto está muy vinculado con esto último que dice ahí en la diapositiva. Las funciones de orden superior. Funciones de orden superior. Las funciones de orden superior son lo más característico que tenemos aquí en los lenguajes de programación funcionales. ¿Y cuáles son aquellas? Bueno, las más características que nosotros vamos a utilizar, pero uno puede definir funciones de orden superior. Básicamente, ¿qué pasa con los tipos de datos de los dominios e imágenes de las funciones? No. Siempre lo que tenés que tener cuidado aquí es que el receptor, el que recibe la función, tiene que recibir lo que está esperando. No, si no, no funciona. A ver, yo si a una función, si yo la curreo, lo que voy a poder hacer es pasar los argumentos de a uno. Eso es currearla. Ahora, poder mandarle una función a otra función es que esa función le devuelva lo que está esperando la otra función que está esperando. Porque si no, no va a funcionar. Y la cantidad de parámetros depende de la función, si yo la currié o no la currié. Fíjense lo que yo le estoy diciendo ahora de las funciones de orden superior. Las funciones de orden superior son funciones que reciben funciones, justamente esto de lo que estábamos hablando. Las más características, ¿cuáles son? Bueno, definidas en el lenguaje, map, apply, filter. Una de las características, otra característica más, ya viste, vamos anotando, inmutabilidad, funciones puras, funciones como ciudadanos de primera clase, transparencia referencial. Todas esas son características de las funciones de la programación funcional. Las funciones de orden superior entonces son funciones que reciben funciones en su cuerpo. En su cuerpo son funciones que reciben funciones. Pero una de las características que tiene la programación funcional, y por eso estas funciones son las más características, es que no utilizan iteraciones para poder recorrer una serie, para poder hacer ciclos. En una diapositiva anterior, a ver si llego a ver cuál era. En una diapositiva anterior yo les mostré cómo en Python, bueno, acá en Java, no, bueno, en Java, acá yo tengo un programa clásico en Java, pero también en cualquier lenguaje procedimental, imperativo. En cualquier lenguaje procedimental o operativo, la instrucción for o while es un ciclo que se va ejecutando. Bueno, todos estos ciclos tienen algunos inconvenientes. ¿Cuál? Y básicamente el manejo de la variable. La variable i, esta que está definida acá en Java, hay que mantenerla. Puede causar problemas, a eso me refiero. Si la tenemos que inicializar, si no la tenemos que inicializar. O sea, si la usamos bien, bueno, está bien. Pero como va cambiando el valor adentro fíjense que este i va a ir cambiando adentro de cosas. Esto obviamente que no es funcional. Pero tiene sus problemas. Por eso
programación funcional no se utilizan iteraciones. Todo se resuelve con recursividad. Todo se resuelve con recursividad. Y con funciones de orden superior. A ver, por ejemplo, si yo quiero vamos al código. Vamos al código, así podemos ir viendo cosas más interesantes. No, agarré uno que no correspondía. Así hacemos cosas más interesantes. Por ejemplo, imagínense que yo tengo una lista. Una lista de números. Una lista de números y quiero obtener el cuadrado de esos números. Si yo hiciera una función procedimental, ¿qué es lo que pasaría? Tendría que hacer un for o un while que vaya recorriendo toda la lista y me vaya haciendo el cuadrado de cada uno de los números de la lista. No es otra cosa. Bueno, en las funciones, en los lenguajes funcionales, nosotros podemos hacer algo así. Fíjense, utilizar la función map, que utilice la función cuadrado y que a la lista, la lista numérica que yo tengo, pasarle la lista para que me devuelva la lista, pero con los cuadrados. No, undefine, el cuadrado. Si escribís mal, no va a salir. Fíjense lo que hice. No hice un for, no hice un while. Utilicé una función de orden superior, que recibe una función, la función cuadrado, y una lista. Y aplica esta función a todos los números de la lista. Esto es lo que hicimos ahí. Fíjense, si podría haber hecho, ya que tenemos acá, aprovechemos. A ver, acá. Usando el map también, con el factorial. Factorial. Vamos a definirla de otra manera la lista. Ustedes sabían esto, porque ya lo han visto seguramente, que las listas se pueden definir así, o de otra manera también. Ahora después les voy a mostrar. Fíjense, entonces tengo la lista de factoriales. El factorial de 1 es 1, el factorial de 2 es 2, el factorial de 3 es 6, 24, 120. Y si le pido el factorial para poder decirlo ahora medio rápido, el factorial qué sé yo, de 150, ¿explota? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa acá? Un número grande, ¿eh? ¿Qué pasa acá? Fíjense, cualquier lenguaje, cuando vos le ponés factorial de 150, pruébenlo con la calculadora, Pruébenlo con la calculadora. En la calculadora el factorial creo que el último que pueden hacer en este tipo de calculadoras creo que es 69. No pueden hacer más. Acá, aparentemente, si tienen memoria, lo va a hacer. Si tienen memoria, lo va a hacer. Miren, factorial de 1500. Ojo, esas son cosas del lenguaje, por eso los matemáticos estas cosas la utilizan, la utilizan porque les parece, les sirven de mucho. Bueno, pero estábamos en las funciones de orden superior. ¿Cuáles son las que entonces se utilizan normalmente? Bueno, map, les presenté map ahí. A ver, un ejercicio que se tomó acá en el parcial de Chivilcoy era definir, era la temperatura promedio
en una lista multinivel que venía. Fíjense cómo lo podemos hacer. Esto era así. A ver, yo tengo una lista multinivel. ¿Qué significa una lista multinivel? Bueno, voy a definir. Define lista. Y lista es una lista de listas donde en cada una de las listas que están adentro de la lista de afuera va a tener el nombre del mes y las temperaturas de cada uno de los días. ¿Qué sé yo? 23, 20, no, 46 no, vamos a ponerle 40, hizo calor. 35, 67, 67 no, cualquier cosa. 28, 31. Bueno, no escribo más días. Escribí eso, listo. Y febrero, para poner 2 meses. Acá estarían todos los meses. Febrero tiene, qué sé yo, temperatura. 33, 35, 37, 30, 28. Y todos los días. Todos los días. Bueno, ¿cuál era la característica? La característica era el ejercicio que habíamos dado para resolver en programación lógica. El ejercicio era, vos tenías que, dado un mes, sacar el promedio de temperaturas del mes. Ese era el ejercicio. Fíjense cómo lo podemos resolver acá. Yo defino una función promedio mes. Promedio mes. ¿Mm? Esperen que voy a hacer subir esto. Promedio mes. Ojo, que te falta un espacio en la primera. La primera lista. ¿Cómo? En la primera lista. Lista, list. Lista. List. Este es el nombre. Sí. Porque yo estoy definiendo una variable. Lista que tiene El primer list, esta fíjate, list y te y list. falta el espacio con la segunda lista. Ahí está. Perfecto. Bueno, eh, bueno, no escribo todos los meses, o sea, se entiende cuál es la estructura de esto. Bueno, ¿qué es lo que va a tener mi función? El mes sería, vamos a ponerle mes, y lista de temperatura. Acá, a ver qué pasa acá. Lista temp. Bueno, ¿y cómo lo resolvemos? Porque lo que va a recibir esto es un mes y va a tener que calcular el promedio de las temperaturas de ese mes. Entonces, lo que va a tener que hacer es, si es igual, uso, si es igual, eh, la cabeza de la cabeza. A ver, en Racket, como en Schem, ustedes tienen dos funciones para trabajar con listas. Eso después lo trabajan bien con Efraín, pero tienen dos funciones, una función car y una función cdr, que pueden simplificar el uso. Por ejemplo, en este caso, cuando yo tengo que buscar la cabeza de la cabeza, la cabeza de la cabeza de la lista, digo, la cabeza de esta lista de afuera es esta. Pero la cabeza de la cabeza es esto, es enero, ¿se entiende? La cabeza de esta lista de afuera es el primer elemento de la lista. En este caso, la lista que tiene a enero, a 23, 40, 35, 28 y 31. Pero la cabeza de la cabeza, o sea, de esta lista interior, es enero. ¿Cómo la llamo a eso? Bueno, puedo llamarla así. Cuando digo cabeza de cabeza, yo puedo repetir la A y estoy llamando a la cabeza de la lista. ¿Mm? Bueno, de la lista temp, que es la lista que yo estoy pasando acá. ¿Eh? Entonces, si es igual la cabeza de la lista a
el mes que yo le estoy pasando, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Me va a tener que, perdón, bueno, después completo los paréntesis, va a tener que dividir por 2, porque yo voy a, perdón, por el largo de la lista, yo voy a tener que sumar todos los valores de temperatura y dividirlo por la cantidad de días que yo tengo en el mes, para calcular el promedio, ¿no? Entonces, lo que voy a tener que hacer es, y fíjense, acá voy a usar de vuelta otra función de orden superior, que me facilita todo, porque lo que hace es tomar el, la, la cola de la lista de la cabeza de la lista. O sea, la cabeza de la lista exterior es esta. ¿Y la cola qué es? Es esto, los números. Entonces, CDR, perdón. CDR. CDAR. Está bien. ¿Por qué? Porque estoy tomando la cola de la cabeza. La cola de la cabeza de la lista. Y después, fíjense que acá estoy con esto, y la tengo que dividir por el largo de esa lista. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo una función len, que eso la tiene el lenguaje, que con el resto, acá sería lo mismo. El resto podría haber puesto CDAR de vuelta, pero para que vean cómo podés usar distintas funciones. Lista temp. Y acá creo que estamos. Acá estoy cerrando el if. Y me falta el paréntesis de afuera. A ver si funcionó. Me está faltando algo. ¿Este está mal? Missing un else. Si es igual. Ah, está bien. Lógico. Perdón. Esto es si ocurre lo primero. Y si no le ocurre lo primero, tiene que seguir buscando en promedio mes, recursivamente, con la variable mes y con el resto de la lista. Con el resto de la lista. Acá bien, acá cerramos el if y me falta uno para cerrar afuera. Que sería el CDR, ¿no? El REST. Claro. El res sería el CDR de lista temp, de lo que había entrado por lista temp en esta primera llamada. ¿Mm? O el res, a ver, res es ustedes tienen la cabeza de la lista, que se llama, bueno, car, y res, pero también la pueden llamar con first, si quieren. Por Racket tiene en listas un montón de funciones predefinidas. Entonces ustedes pueden llamar con first, con second, con third, con fourth, con five, y van llamando a cada uno de los elementos de la lista. Hasta 10 tienen definidos con Racket así. Podrían definir así. Pero acá lo que estamos haciendo con REST es llamando la cola de la lista exterior. ¿Se entiende? La cola de la lista exterior. A ver si esto funcionó. Este es el ejercicio entonces que en Prolog lo habíamos definido, pero fíjense qué cortito y ahora explicamos algunas cositas. Ya me estoy yendo, ¿qué hora es? 17:40. Y todavía no vimos tu ejercicio, Emanuel. Igual es sencillo Ahora, el asunto. Igual ya tengo la respuesta ahí, la probé. bueno, Si querés lo anoto en el chat, porque en realidad es medio pavota la respuesta. Si querés lo voy anotando, a ver si nos da el ok, Manuel. bueno, fíjense que ahí puse yo, estoy llamando a promedio mes
con enero, para que me calcule el promedio de las temperaturas de enero, y con la lista que yo había definido acá arriba. ¿Eh? Para que me dé la temperatura promedia, que me dice que es 31 2 quintos. 31 2 quintos, otra característica de Racket, no de la programación funcional, pero sí de Racket. Racket es muy matemático. Racket es muy matemático. Y entonces divide, y no les miente nunca. Racket les dice, si un número es exacto, le va a decir exactamente el número. No le va a poner 31,4, porque eso para Racket es un número que no es exacto. Si no es exacto, es inexacto. Así lo van a encontrar ustedes en la bibliografía. Un número inexacto es un número con coma. ¿Por qué? Porque normalmente en punto flotante, cuando uno almacena un número en punto flotante en la computadora, no lo almacena exactamente. Lo almacena con una cantidad de decimales que muchas veces no reflejan exactamente lo que es el número. Ahora, un número racional es un número exacto, porque es la división de dos enteros. Entonces es un número exacto. Tal es así que fíjense, yo podría preguntar si el 32 es un número exacto. Y me devuelve que sí. Fíjense, si 2 quintos es un número exacto, a ver, exact 2 quintos, y me devuelve que sí. Y a ver, y si le pregunto exact pi, me dice que no. ¿Por qué? Porque pi no lo pueden reflejar como un número exacto. Justamente, pi es un número que tiene infinita cantidad de decimales distintos. Entonces no lo pueden reflejar. Entonces, esta es otra característica de Racket. Bueno, pero volvamos a lo que habíamos definido acá adentro. Fíjense, utilicé esta función, la función apply. ¿Qué hace la función apply? La función apply lo que va a hacer es sumar. Fíjense que la función apply termina aquí, termina acá, es esto. Ahí. Lo que va a hacer es sumar todos los valores que ustedes tenían en una lista. En este caso era lo que yo necesitaba, porque yo tenía la lista 23, 40, 35, 28 y 31. Bueno, lo que me hace justamente apply con esta función puesta acá, fíjense, si yo hago apply, bueno, suma, vamos a volver de vuelta con suma, de una lista cualquiera, 2, 4, 6, 8, lo que me va a devolver es la suma de estos cuatro números. 2 más 4, 6, más 6, 12, más 8, 20. Si yo le digo apply, qué sé yo, multiplicámelos a 2, 4, 6, 8. Lo que me hace es multiplicarlo, 2 por 4, por 6 y por 8. Si yo en lugar de multiplicarlo le digo haceme el cuadrado. Yo había definido allá arriba la función cuadrado. Y entonces, ¡fua!, explota. ¿Por qué? Porque es lógico, estoy haciendo un lío acá con la función cuadrada, porque en este caso es a diferencia de map, apply lo que hace es tener una función que lo que hace es ir sumando todos los números que están en la lista. Y por lo tienen definido, es decir, fíjense, yo puedo hacer esto. Yo puedo hacer esto. ¿Qué es esto? ¿Se dan cuenta la capacidad de más? O sea, ustedes saben que la suma es una operación binaria. Pero en Racket, así la multiplicación también, ustedes pueden hacer esto también. La multiplicación también es una operación binaria. Pero en Racket pueden hacer esto, de
ponerle todos estos argumentos y los va a ir sumando uno a uno. Primero toma, binariamente va a ir tomando todos los argumentos. Toma el 1 y el 2 y lo suma. El resultado le suma 3. Al resultado le suma 4. Al resultado le suma 5. Y así. Eso es lo que hace Racket. Entonces, por eso acá falló el cuadrado, porque no está bien usado ahí, porque no hace el cuadrado del cuadrado del cuadrado y los va sumando. Tendría que haber utilizado otra cosa yo acá. Tendría que haber usado, por ejemplo, la función suma de cuadrados. Suma de cuadrados. Entonces yo podría haber definido, a ver si anda esto. No, vamos a ver. Total, para equivocarme, acá hay tiempo. Apply, suma, cuadrado, y le paso la lista. Le paso la lista. A ver si explota. No anda. No anda porque estoy haciendo algo mal. Tengo que sumar, no. Bueno, no importa, no nos perdamos con esto porque si no, no. Pero bueno, sí lo que les quiero mostrar esta es una otra función de orden superior, que está recibiendo una función, en este caso la función más, y lo que me hizo es mágicamente sumarme todos los elementos de una lista. Fíjense que no usé for, no usé while. Internamente seguramente sí lo está usando. Por eso la programación funcional es programación declarativa. Por eso la programación funcional está pensando en lo que los datos me tienen que devolver. No está pensando en cómo tiene que hacerlo. Cómo tiene que hacerlo. ¿Mm? Bueno, una última cosita en los 10 minutos, si vos me permitís, Efraín. Obvio. ¿Eh? Bueno, una última cosita porque me pareció interesantísimo y es para seguir charlando, todo esto es para seguir charlando. Pero una de las grandes recriminaciones o cargos que le han hecho a la programación funcional es que con esto de la recursividad se utiliza mucha memoria. ¿Mm? Ese es siempre el cargo que se le ha hecho a la programación funcional y a la recursión en general. Yo tenía acá definido el factorial, fíjense, vamos a tomarlo de acá, vamos a traerlo abajo, para poder trabajar acá abajo con esto. Yo había definido esta función, que era la función entonces factorial. Díganme, ¿cuál es en la ejecución de esta función factorial? ¿Cuál es la última operación que se ejecuta? No. Bueno, el caso base, bueno, está bien cuando termina, pero cuando yo estoy, por ejemplo, cuando yo llamo a la función factorial con 5, ¿cuál es la última operación que va a ejecutar el factorial de 5 cuando entre ahí en la función? Fíjense que acá, con factorial de 5, no va a entrar acá en la cabeza porque n no es igual a 0. Entonces, la última va a ser 5 por 4. Esa está bien. Eso está bien. Fíjense, la última es la multiplicación. Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa acá? Es que esta multiplicación no la puede ejecutar todavía. ¿Por qué? Porque este valor no lo tiene todavía, el factorial de n-1. Imaginemos de vuelta que n es igual a 5. Yo llamo con n igual a 5, viene acá, no es igual a 0, por lo tanto entra acá en el else, y en el else dice factorial de n-1, que es factorial de 4. Entonces, ¿qué va a hacer? Sale afuera y entra de vuelta, pero ahora con 4. Después entra con 3, después con 2, pero le va quedando algo por hacer. ¿Qué es? Esta multiplicación.
que la va a hacer cuando pueda resolver el último, el caso base, el que vos dijiste hace un ratito. El caso base, cuando el n sea igual a 0, va a devolver un 1 y ahí va a empezar a desenredar toda la cadena de valores que tenía pendientes para poder hacer la multiplicación. Es decir, cuando quedan cosas por hacer después de la llamada recursiva es esta. Cuando quedan cosas por hacer después de la llamada recursiva, las funciones usan mucha memoria. Mucha memoria. Fíjense, a ver, yo tengo abierto acá, me parece, una función, lo que tenía abierto, me parecía, a ver. No, esperen que lo abro. Esperen que lo abro. Tengo desarrollada una función de Fibonacci acá. ¿Recuerdan lo que era la función de Fibonacci? La función de Fibonacci suma, está definida del 2 en adelante y va sumando los dos valores anteriores que tiene. Por ejemplo, el Fibonacci de 2 es 1 más 0, porque son los dos valores anteriores. 1 más 0 es 1, el Fibonacci de 2 es 1. El Fibonacci de 3 es 3, 2 más 1. El Fibonacci de 4 es el Fibonacci anterior más el Fibonacci anterior. El Fibonacci de 2 más el Fibonacci de 5, el resultado sería. Sería 2 más 3, 5. El Fibonacci bueno, y así sigue, y así sigue. Fíjense que aquí, en la llamada de Fibonacci, porque está haciendo el Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2. La última llamada que hace es la suma. De vuelta, van quedando un montón de operaciones en memoria. ¿Qué ocurre con esto? Que esto hace que esto sea utilice muy mal la memoria. Utiliza muy mal la memoria. Entonces, los investigadores, ¿qué es lo que dijeron? Dice, si yo puedo lograr que la llamada recursiva sea la última que se haga, que la última cosa que haga la función es la llamada recursiva, yo entonces voy a lograr que mi función recursiva se transforme en una especie de iteración, que no me consume memoria. No me consume memoria. Y tal es así, fíjense, acá yo resolví la función de Fibonacci, igual también, llamándola, fíjense que hay una función interna, f, que llama a la función de Fibonacci de vuelta. Esto hace también, me devuelve lo mismo. Si yo acá, vamos a ejecutarlo, si yo acá llamo a Fibonacci, perdón, Fibonacci de 5, me devuelve 5. Utilizó esta. Si yo llamo a Fibonacci 2, esta, de 5 también, obviamente me tiene que devolver lo mismo, porque si no, no está haciendo lo mismo. No está haciendo lo que yo le estoy pidiendo. 5. Bueno, ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Con qué tiempos lo hicieron cada uno? Fíjense que acá lo que hice yo es tomar un valor, llamé a esta función current in exact milliseconds y lo guardé en T1. Ejecuté la función y le volví a llamar en T2 current in exact millisecond. Y después hice menos T2 menos T1. ¿Para qué? Para poder lograr a ver cuánto tardó en ejecutarse Fibonacci con 30. ¿Cuánto tarda en ejecutarse Fibonacci 30, pero con con la recursividad de cola? Fíjense ustedes, bueno, lo tienen ahí, porque cuando yo lo tengo acá. El Fibonacci 30, que es este valor, 832.040, tardó 139 milisegundos. Pero en esta con recursividad, no con excesivo uso de memoria. Este
Tardó 0,24, el Fibonacci 2, este. Entonces, para que ustedes lo sepan, y ya termino, porque faltan 5 minutos, para que ustedes lo sepan, el uso de la recursividad es lo que se sugiere en programación funcional, pero no un uso indiscriminado, sino que tenemos que estudiarlo, cómo lo hacemos. Y para eso tenemos que usar la cabeza. Y para usarla, y ustedes la tienen, y la inteligencia la tienen. Para eso que tienen que buscar, que la recursividad sea recursividad de cola. Que la última función que sea llamada sea la función que yo estoy pidiéndole que haga recursión sobre esto. Gente, quedan un montón de cosas que se podrían charlar. Y yo soy muy desordenado y me quedaron cosas picando en el medio seguro. Emanuel, creo que Efraín te va a mandar, o si no te lo mandó ya, la respuesta Sí, a sí, cómo resolver ese sí, sí, eso está ejercicio. resuelto. Bueno, si no, bueno, después Sí, gracias. si no, después lo ponemos. Quedan un montón de cosas pendientes para Acá revisar están de preguntando la Fibonacci programación 3. funcional. ¿Cómo? Están preguntando por Fibonacci 3. Y sí, Fibonacci 3 es otra manera. Lo que hace, conceptualmente, para que ustedes entiendan qué es lo que hace. Imagínense que yo tengo que llamar, no digamos Fibonacci, vamos a hacer con un factorial. Si yo tengo que llamar un factorial de 5000, va a ser un número enorme y va a estar trabajando un montón la función factorial. Si yo podría ir guardando en memoria los factoriales grandes. Imagínate que yo tengo que hacer factorial de 100. Y el factorial de 100 lo guardo, una vez que lo obtuve, lo guardo en memoria. ¿Eh? Factorial de 100 igual a tanto. Entonces, después cuando vuelvo a llamar a la función factorial, qué sé yo, para calcular el factorial de 101, hacer que la función, si yo ya lo tengo resuelto y está guardado en memoria, lo recupere de ahí. Y no calcule todo, porque ya está calculado. Entonces, esa es otra técnica que se utiliza para evitar el uso indiscriminado que hace la recursión muchas veces, de procesador y de memoria. Entonces, ir guardando los resultados intermedios cuando ya los calculaste. De tal manera de que vos puedas ir recurrir a esos datos que ya están resueltos y no calcular de vuelta. ¿Se entiende? Esa es la idea de el Fibonacci con memorización o cualquier función recursiva con memorización. Bueno, gente, yo no quiero jorobarlos, los dejo. Tenía un jueguito para hacer, no lo pude hacer, se cortan muchas cosas. Pero hay mucho para charlar de funcional. No dejen de prestarle atención y lean un montón de cosas que hay sobre esto. Hay pila de materiales para leer acerca de la programación funcional, para poder hacer mejor nuestros códigos, sean códigos mantenibles, limpios, que utilicen las herramientas de la programación, pero sean fáciles de revisar. ¿Mm? Efraín, te dejo a vos. Tres Sí, minutos te dejé. no, nada, para hacer, no, no. Genial, muchísimas gracias, Jorge. Y para cerrar, simplemente que la semana que viene es semana de Ah, mesa de finales, así que quienes no rindan finales, sigan practicando y aprovechen para esta semana para practicar, avanzar con las prácticas y mandar dudas por el Discord si quieren, porque veo que no pusieron ninguna duda. No sé si es que tienen todas las dudas, no empezaron o está muy fácil y, y están siguiendo por la está muy suya, fácil, pues. está muy fácil. Así que bueno, nada, que avancen con las prácticas y en ese caso ya después nos vemos nosotros el viernes, no el viernes que viene, sino el otro viernes. No sé qué cae. 24. El viernes 24. Muy bien. Bueno, otra vez agradecerte mucho la participación, que lo haces extra a tu trabajo en la comisión de Chivilcoy. Te sumaste en esta No, oportunidad para venir a acompañarnos y bueno, darnos tu no, clase si magistral. puedo, cuando quieran, si puedo darles una mano, ustedes son unos cuantos, vos tenés unos cuantos, Efraín. Bueno, ahora quedaron pocos, veo que vinieron pocos, ustedes eran muchos más, ¿eh?
Vienen menos a las clases que a pero los parciales. al parcial vinieron más. Me dijiste que Vinieron había más. 40. Sí, Ah, 40 sí, una qué bueno. cosa. Fue una cosa. No, yo tengo muchos menos. En Chivilcoy somos muchos menos. Es más chiquita Vénganse para Chivilcoy. Vénganse para acá. Bueno, Es... gente. Chao. Hasta luego. Bueno, Chao, chao Jorge. Chao chicos. chao, chao, Efraín. Chao, gente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.